Bien, gracias por estar ahí, gracias por seguir con nosotros. Abre tu Biblia conmigo en esta hora para que juntos descubramos el consejo de Dios para nuestra vida en esta hermosa tarde que el Señor nos regala. Así es, Salmo 51 es parte de nuestra adoración, es parte de nuestra exaltación al Todopoderoso. Aleluya. Ayer pues estudiábamos el Salmo 50. ¡Wow! Poderoso Salmo. Claro que sí. Salmo donde Dios hace un llamado a toda la nación, a todos los ciudadanos del mundo. Dios hace un llamado a la justicia y es Salmo de Asaf. Pero hoy estamos en el 51 y este salmo no es de Asaf, sino que es del rey David. Aleluya. Se cree que este salmo, el 51, fue inspiración de David cuando Natán le confrontó con su pecado. A nadie le gusta ser confrontado, duele. Pero hay muchas maneras de recibir una confrontación. Y es que si queremos crecer en Dios, si queremos todos los días contar más con su colaboración, con su apoyo, con su cobertura, pues debemos estar dispuestos a recibir cualquier orientación que nos ayude a bien en el camino del Señor. David fue confrontado por el profeta Natán y su actitud fue aceptable. Su actitud fue aceptable. Recuerde cuando David, pues, en cierto modo, violó los reglamentos del matrimonio, llegando a convivir con Betsabé. Y Betsabé era la esposa de uno de los soldados que estaba en la guerra peleando a favor de la nación de Israel. Y David pues se quedó en casa y alcanzó a ver la belleza de esta mujer y la mandó a buscar y convivió con ella. Luego mandó a Urías, que así se llamaba el esposo de Betsabé, y mandó al mismo Urías con un comunicado al capitán del batallón para que Urías fuese puesto en la parte delantera en la guerra y que fuera lapidado, que perdiera la vida. Cualquier cosa puede hacer una persona cuando está descuidada espiritualmente. Cuando alguien está descuidado espiritualmente, cualquier pecado puede llegar a su vida. Y cuando Natán pues enfrenta a David, Dios, el Todopoderoso, le dio una gran sabiduría a este profeta para confrontar a David. Este profeta pues se acerca a David y le narra, podríamos decir, una parábola de un señor que tenía muchas ovejas y que le llegaron unos visitantes a su casa. Y en lugar de tomar una de sus ovejas para hacerle el guisado a los visitantes, pues tomó la única ovejita de su vecino. Esa ovejita era Betsabé. Tomó la única ovejita de su vecino y se la preparó a esos visitantes. Y yo digo, esos visitantes eran los demonios que incitan a los deseos desordenados de la vida, de la carne. Y cuando Natán pues le cuenta esta historia a David, David dice, ese hombre es reo de muerte. Ese hombre merece ser muerto ahora mismo. Qué triste, qué terrible. Y cuando Natán devuelve su respuesta y le dice, David, ese hombre eres tú. Ay, qué dolor, qué dolor. Pero gloria a Dios que David, según tenía un corazón conforme al corazón de Dios, se humilló, se arrepintió de su pecado, sintió dolor
por haberle fallado a Dios. Es como si su área espiritual estuviese vedada por los espíritus de la tiniebla. Es como si sus ojos espirituales hubiesen estado cerrados sin estar consciente de lo terrible del pecado que estaba cometiendo. Pero cuando David fue confrontado, fue una manera muy sabia, que el Dios Todopoderoso nos dé esa sabiduría para poder confrontar a la gente de manera sabia con su pecado. Y David acude a la misericordia del Todopoderoso, pide perdón y se arrepiente en polvo y ceniza delante del Todopoderoso. Aleluya. Y es así como puede otra vez puede disfrutar de la paz con el Padre Celestial. No obstante, en la Biblia nosotros encontramos registrado todas las consecuencias funestas de ese pecado de David. Porque Dios perdona el pecado para salvación, pero las consecuencias funestas del pecado, a la corta o a la larga, la vamos a sufrir. Es triste decirlo, pero así es. Las consecuencias del pecado se sufren. Cuando un hombre, por ejemplo, es infiel a su esposa y sale a la calle, tiene a veces un hijo, a veces tiene que afrontar diversas circunstancias difíciles con ese hijo que tuvo en la calle. Y en cierto modo vienen a ser de esas consecuencias funestas de la desobediencia al Todopoderoso. Aleluya. Así que si has pecado, permíteme aplicar esta parte a nuestras vidas. Si has pecado, puede ir en humillación al Todopoderoso y decirle: Señor, perdóname, limpia mis pecados. Aleluya. Mírame con ojos de misericordia, mírame con ojos de piedad. Padre, mírame a través de Cristo. Así puedes venir ante Dios. Si estás envuelta en una vida de pecado, de injusticia, de iniquidad. Pero ten por seguro que cada pecado trae consigo consecuencias funestas, que a veces no solo las sufre el que peca, a veces no solo las sufren quienes pecan, sino que a veces toda la familia sufre esa triste consecuencia del pecado. Y ojalá que muchos jóvenes y muchachas que siempre escuchan nuestra programación y ven nuestra programación estén pendientes de esto. Que a veces esos pecados cometidos en el tiempo de la adolescencia, en el tiempo de la juventud, pecados de infidelidad, de fornicación, de adulterio, esos pecados Dios en su amor y misericordia perdona, pero esas consecuencias muchas veces las arrastran a nuestros hijos. Vamos a la lectura. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios. Aleluya. Leemos en el nombre de Jesús. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Fue grande la maldad de David. Fue muy grande. Y qué pena que un hombre como David, con una trayectoria tan linda delante del Todopoderoso, qué pena que aparezca una mosca en el perfume del perfumista, una zorra, como dice la palabra, una zorra que daña la viña. Y Dios es transparente, la palabra de Dios es transparente. En la palabra de Dios no vamos a encontrar que Dios trate de ocultar la falta de sus seguidores, no, ahí está de manifiesto. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. ¿Qué es pecar? Pecar es transgredir los lineamientos bíblicos. Pecar es no honrar al Todopoderoso. Es no actuar para su gloria y para su honra. Nunca el pecado glorificará a Dios, porque Dios es santo, santo en lo absoluto. Los seres humanos, cuando confesamos a Cristo, comenzamos a vivir una vida de integridad, de humildad delante de Dios,
podemos acercarnos por la fe a la santidad, por Cristo. Pero Dios es santo en absoluto. Aleluya. El Padre, para vernos santos, tiene que vernos a través de Jesús, a través de Cristo. Pero Dios es santo en lo absoluto. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Pecar es transgredir los lineamientos, los decretos, los estatutos que ha establecido el Señor. Es no dar gloria a Él, es no dar honra a Él. David dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. No hay otra cosa que pueda limpiarnos del pecado que no sea la sangre preciosa de Cristo por la fe. Aleluya. Y el 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, que el mal que no quiero es el que hago. Oh, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque hemos sido marcados para el mal. Cuando Adán y Eva dieron entrada al maligno, allá en el huerto del Edén, fuimos marcados con ese pecado original. Pero Dios nos ha dado autoridad contra el pecado. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aleluya. Solo cuando Él nos perdona, cuando Él nos limpia, podemos ser reconocidos como justos delante del Padre. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Me gusta esa parte. Hazme oír gozo y alegría. El pecado trae consigo tristeza. El pecado trae dolor. Cuando alguien conoce la grandeza de Dios, la santidad de Dios y comete pecado, su vida es arruinada, su vida es entristecida, el gozo y la alegría se esfuman. Por eso David dice, hazme oír gozo y alegría. Es como si uno sintiera que el cielo se vuelve de bronce. Cuando hemos pecado, y todos hemos pecado, todos hemos fallado, sentimos que el cielo se nos vuelve de bronce. Sentimos que no hay conexión entre nosotros y Dios, no hay comunión. El pecado rompe la relación con Dios, rompe la comunión con Dios. El pecado nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Así lo declara el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, están alejados, están separados de Dios. Pero Cristo vino a la tierra, aleluya, a pagar por nuestros pecados. Pero para recibir esa limpieza y ese perdón, es necesario recibir a Jesús como gobernador de nuestras vidas, como dueño de nuestras vidas, como nuestro Salvador. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Y qué triste que a veces hay gente que ha estado 12 años, 10 años, 3, 4, en los caminos del Señor, sacrificando cosas del alma que amaba y que deseaba, pero que sabe que esas cosas no agradan al Todopoderoso. Y qué triste que a veces, por 15 minutos de placer, se arruina una trayectoria de vida agradable a los ojos de Dios. 15 minutos, media hora de placer. Alabado sea el nombre del Señor. Son suficientes para arruinar tu vida espiritual. Es mejor pensar, es mejor analizar, es mejor darle oportunidad a Dios en nuestra mente, en nuestra vida. Darle oportunidad a la palabra de Dios antes de caer en la tentación. Y somos tentados. Dios no tienta, pero Satanás y los demonios a diario tientan, porque Satanás anda como león rugiente buscando compañero para el infierno.
Por eso la palabra de Dios nos manda a velar, a estar alerta. Dice, esconde tu rostro de mis pecados. ¿Podrías decirle hoy a Dios eso? Padre, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Aleluya. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando pecamos, el Espíritu de Dios que mora en nosotros es contritado. Es como el Espíritu de Dios, que es una persona, la tercera persona de la Trinidad, se entristece y no podemos experimentar su santa y bendita presencia cuando hemos pecado. Dice, vuélveme el gozo de la salvación. Si nunca has perdido el gozo de la salvación, mantente en pureza, mantente en santidad, porque eso duele. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. A veces la gente está deprimida, está triste, nada le llena de gozo, nada le llena de paz, nada le da contentamiento. Y muchas veces es el resultado de una vida de pecado delante de Dios. Dice, entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios mío, Dios de mi salvación. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, como decíamos ayer. Presentar sacrificios y ofrendas delante de Dios sin tener una estrecha relación con Él, para Dios eso es como basura. Para Dios eso es insignificante. Por eso David dice, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocausto. El pueblo estaba acostumbrado a traer un holocausto, a inmolar un cordero. O sea, tú puedes traer un toro, tú puedes traer una vaca, tú puedes traer un cordero al altar del Señor. Eso en el Antiguo Testamento, pero hoy hay quienes también traen sus ofrendas creyendo que con eso van a comprar a Dios. La salvación no se vende, la salvación no se compra, la salvación es un regalo. Ahora, amerita una estrecha relación con Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Un espíritu quebrantado es un espíritu humano, pero decidido a hacer la voluntad de Dios. Decidido a aceptar la voluntad de Dios. Y todo lo que acontece en nuestras vidas, quien lo permite es el Todopoderoso. Entonces, cuando tenemos un espíritu quebrantado, aún esas cosas que no nos gustan y que nos sorprenden que pasen a nuestro alrededor o en nuestro interior, aún por esas cosas decimos, Señor, gracias, tú sabes por qué. Señor, gracias, tú sabes lo que estás haciendo. Al corazón contrito y humillado, no desprecia tú, oh Dios. A veces la gente habla de que solo es importante tener un corazón contrito y humillado y que después podemos vivir realengo haciendo todo cuanto nos venga en gana. Y un corazón contrito y humillado es aquel que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Siempre creo que el primer principio de la santidad es la humildad. Es la humildad. Un corazón contrito y humillado está dispuesto a someterse a plenitud a la voluntad del Padre Celestial. El 18 dice, haz bien con tu benevolencia y edifica los muros de Jerusalén. Oh, bendito sea el nombre del Señor. En el Salmo 51 encontramos una plegaria de arrepentimiento de David. Y si esta es tu condición, si sientes que ha pecado, si sientes que ha vivido una vida lejos de Dios, si sientes que pasa todos los días ocupado, ocupada, y no tienes un tiempo para estar en su presencia, hoy es un día hermoso para decirle, Señor, perdóname. Hoy es un día hermoso para decir como David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias.
Hoy es un día hermoso para decirle: borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Definitivamente esperamos el levantamiento de la iglesia como lo registra el libro de Apocalipsis. Aleluya, como lo registra la carta a los tesalonicenses, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor para recibir al Todopoderoso en el aire. ¿Estás listo para el encuentro con Dios? ¿Estás preparado para la hora de la muerte? Aleluya. Si sientes que ha fallado, si sientes que ha vivido de espalda al Todopoderoso, si sientes que ha tenido una vida de mediocridad espiritual, hoy es una oportunidad hermosa para estar a cuenta con el Señor, para tirarte de rodillas en casa y decirle: Dios, aquí estoy, límpiame con tu sangre, borra mis rebeliones, perdóname y crea en mí un corazón limpio y dispuesto para servirte. Oh, gloria a Dios. Luego pedirle al Todopoderoso que te señale un lugar donde puedas ir, reunirte, alabar al Todopoderoso y activar la fe en tu vida.